Opositas.com presenta Píldoras académicas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta sería la parte sexta y lo que vamos a mirar aquí a partir del artículo 118. Básicamente habla de quién podrá ejercitar el derecho de defensa. Pues toda persona que se va a poder defender es la que le acusa, es decir, la que le atribuyen un hecho punible. ¿Desde cuándo puede intervenir en las actuaciones? Desde diferentes momentos, desde que se entere de que las actuaciones existen, desde que lo detenga, desde que se le pida cualquier medida cautelar o desde que haya acordado su procesamiento. Esto es una cosa que veremos más adelante, pero una persona se le procesa cuando hay indicios de criminalidad y siempre se le procesa por auto. A este efecto siempre le vamos a instruir sin demora de una serie de derechos que veremos a continuación y que se le dan a la persona que puede ejercitar el derecho de defensa, ¿vale? Los derechos que se le informan son los siguientes, ¿vale? Uno, el primero es lógico, que le vamos a informar de los hechos que se le atribuyan, es decir, por qué delito lo estamos investigando. Cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación o de los hechos que se le ponen, pues se lo vamos a comunicar también. Y por supuesto, esta información la vamos a facilitar con grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, le vamos a comunicar los hechos y bastante claros para que él pueda defenderse expresamente con los hechos que se le imputan, ¿de acuerdo? Que se le atribuyen. Vale, más cositas. Tiene derecho a mediar las actuaciones y las actuaciones, por supuesto, siempre los va a ver con debida antelación, es decir, por ejemplo, si se le va a recibir con declaración, pues siempre se lo va a ver con antelación suficiente, ¿de acuerdo? Esa antelación es para salvaguardar el derecho de defensa y fijaros, en todo caso, puede ver las actuaciones antes de una declaración. Chicos, ¿se le puede negar ver las actuaciones antes de una declaración? Nunca. ¿Cuándo se ven las actuaciones? Siempre con anterioridad a la declaración, que no te engañen y te digan con posterioridad. ¿De acuerdo? También tenemos que puede actuar en el proceso penal y ejercer su derecho de defensa, según lo dispuesto en la ley. Es decir, que él es una parte más en el proceso penal y él puede defenderse. Puede designar libremente un abogado, es decir, podría nombrar un abogado particular, pero claro, si no lo nombra, pues nosotros le vamos a atribuir uno que es de oficio, ¿de acuerdo? Siempre todo acusado va a tener derecho a un abogado, salvo que se encuentre en prisión incomunicada durante el tiempo que está en prisión incomunicada, que recordamos es 5 días, ¿vale? Prorrogable solo para algunos delitos por otros 5 días. Vale, que no ha nombrado el abogado libremente, ya lo sabemos, solicita justicia gratuita y te nombramos un abogado y un procurador de oficio. Detalle aquí, también te derecho a la traducción y a interpretación. ¿Te puedes meter una traducción e interpretación en las costas? Nunca. Eso siempre es gratuito, ¿vale? Por supuesto, el investigado tiene derecho a guardar silencio. Si quiere, no puede prestar declaración, se acoge a su derecho a no declarar, o puede prestar declaración y decir qué preguntas contesta y cuáles no de la declaración. Por supuesto, no tiene por qué declarar contra sí mismo y no tiene obligación de confesarse culpable. Esos son derechos que tiene, ¿de acuerdo? Esto es fácil, no vamos a hacer ni siquiera repaso luego. La información de los derechos la vamos a facilitar en un lenguaje comprensible, es decir, que entienda lo que se le está dando. Y si, por supuesto, esa información la vamos a adaptar a ciertas cosas, a la edad, no es lo mismo que sea mayor que joven, que tenga adulta en medio. Vamos a ver el grado de madurez, si son más inmaduros, los vamos a explicar un poco más con lenguaje para ellos. También vamos a ver si tienen discapacidad alguna, pues se los vamos a comunicar para que lo entiendan, ¿vale? Y cualquier otra circunstancia penal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad. Más cositas que tenemos que saber, que el derecho de defensa se ejerce sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley. Y tú puedes ejercer derecho de defensa, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, desde que te atribuyen el hecho hasta la extinción de la pena. Y ya veremos, la extinción es decir, yo me puedo defender desde el primer momento que me atribuyen algo hasta la extinción de la pena, es decir, hasta que se cumple la pena, yo me puedo seguir defendiendo. Es decir, que cuando me condenan y tengo que ejecutar la pena, yo me puedo seguir defendiendo durante la ejecución de la pena y decir, oye, esto no se está haciendo correctamente, ¿vale? El de derecho de defensa que comprende, pues ya sabemos, asistencia de abogados de libre designación o en su defecto de oficio. Esto lo hemos visto antes. Y podemos entrevistarnos con el abogado. Ojo, que esa entrevista es reservada, ¿de acuerdo? Podemos entrevistarnos reservadamente antes de la declaración, pero ojo que podemos ir a 3 declaraciones, una que se da en la policía, una que se da con el fiscal y otra que se da en la autoridad judicial. Recordamos, en esas 3,
la de la policía, la fiscal y la autoridad judicial, en las tres podemos entrevistarnos con el abogado, ¿vale? Después el abogado también puede asistir durante diligencias como tipo reconocimiento, diligencias como tipo careo y diligencias como reconstrucción de hechos. ¿De acuerdo? Os doy un toquecillo para más adelante. Nunca se puede un careo entre un perjudicado y un investigado. ¿Para qué? Para que el investigado, cuando se pone enfrente al perjudicado, no lo achante, lo amenace o le ponga algún tipo de cara que el otro quiera cambiarse. Careos entre perjudicado y acusado nunca se puede. Vale, para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador y defendidas por letrado. Es decir, que tenemos que ir con abogado y procurador si somos investigados, ¿de acuerdo? Y tenemos que designárselo de oficio cuando no lo nombren ellos mismos. Se le nombra en caso cuando no tuvieran actitud legal. Chicos, entonces que tienes que ir siempre con investigado, con procurador y letrado. Tenemos que tener un detalle. Si nosotros vamos con abogado y procurador, bien, pero que sepamos que el procurador no es obligatorio hasta el auto de apertura juicio oral. Chicos, entonces, ¿quién hace la función de procurador hasta el momento de la apertura de juicio oral? Lo hace el letrado. Entonces, cuando yo voy como encausado, desde primera hora puedo llevar letrado y procurador, pero recuerdo, si quiero, no llevo procurador, porque no es obligatorio hasta el momento de auto de apertura de juicio oral. En ese momento sí sería obligatorio el procurador. ¿De acuerdo? Vale, más cositas. Si no fueran designados procurador y abogado, se les requiere para que lo hagan y si no, se le nombra de oficio. ¿Vale? Más cositas. Toda comunicación entre el investigado o encausado con su abogado tiene carácter confidencial. Chicos, eso te lo pueden cambiar, sí. Te van a intentar decir carácter secreto, carácter reservado, carácter público o carácter confidencial. Y tú tienes que contestar que es confidencial. Ahora, el carácter de la entrevista del abogado, digamos que la comunicación entre investigado y abogado tiene carácter confidencial y no confundamos que el abogado se reúne de manera reservada, se entrevista reservadamente con su cliente, pero el carácter de la comunicación es confidencial, ¿vale? ¿Qué pasa si las conversaciones entre un investigado y un causado han sido captadas o intervenidas durante la ejecución, por ejemplo, de una diligencia de comunicaciones telefónicas o de correo? Pues fijaros, como esas comunicaciones entre el abogado y su cliente tienen un carácter confidencial, el juez se ve obligada a ordenar la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia, en caso de que sea una carta, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar constancia en las actuaciones que intervenimos tal llamada telefónica que observamos que era con el abogado, que al tener el abogado carácter confidencial, su entrevista con su cliente, pues tenemos que quitarlas de las actuaciones, la grabación o la oportuna carta, devolverla al destinatario. Chicos, ¿eso se va a ocurrir siempre? ¿Siempre se le va a devolver? No siempre. ¿Por qué? Si vemos que hay indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo del investigado y su implicación junto al investigado en la comisión de la infracción penal, no lo devolvemos. Lo que haremos será aportarlo a la causa y decir que el abogado también va a ir como investigado. ¿Vale? Todo esto que estamos viendo de la posible devolución o no de las llamadas y las cartas va a ser sin perjuicio de lo dispuesto en la ley penitenciaria. En la ley penitenciaria ya dicen cómo es la comunicación entre el abogado y su cliente y tenemos que exponernos a lo que diga en ella. ¿De acuerdo? También tenemos que saber que la admisión de la denuncia o de la querella y cualquier otra actuación procesal de la que resulte la aplicación de un delito contra una persona, lo ponemos en conocimiento de los presuntos responsables, es decir, que cuando haya un hecho que diga que acusa a alguien, se lo vamos a comunicar. ¿De acuerdo? De aquí no hago resumen porque este artículo es bastante chorra. Lo más importante es saber que tenemos que llevar abogado y procurador, pero que recordemos que el procurador no es obligatorio hasta el auto de apertura de juicio oral. Y mientras que no llegue el auto de apertura de juicio oral, quien hace de procurador es el letrado, que también coge las notificaciones. Lo otro que es llamativo es saber que las reuniones entre abogado y su cliente tienen carácter confidencial y recordamos, se producen con anterioridad a las declaraciones que pueden ser tres, en la policía, en el fiscal y en la autoridad
judicial, ¿de acuerdo? Más cositas que tenemos que saber. Habla que los mismos derechos del artículo anterior se le informa y se procederá cuando se impute un acto contra un diputado o un senador. Nosotros sabemos que los diputados y los senadores casi que no delinquen, ¿verdad? Pues las mismas cositas se las comunicamos a ellos. Ya veremos que luego hay unos artículos en concreto que hablan de cómo pueden ser detenidos y qué cosas hacen falta, pero eso cuando lleguemos a esos artículos yo me meto más a fondo en la cuestión, ¿vale? Más cositas, el artículo 119. Cuando haya de proceder contra la imputación contra una persona jurídica, es decir, contra una empresa, tenemos que irnos a lo que dice el 775, que es que dice que en la primera comparecencia del investigado ante el juez, pues se le va a informar de sus derechos, se le requiere del domicilio, de acuerdo, y la citación nosotros siempre la vamos a hacer la persona jurídica. Y a la persona jurídica le vamos a decir, oye tú, dime un representante que quieras que te represente. Chico, ¿el representante tiene que ser dueño de la empresa? No. Por ejemplo, si demandamos a Sara, no tiene que llamarse si denunciamos a Sara, no tiene que llamarse Ortega a todos los procedimientos penales, sino que va a ir alguien que denuncie. Pero ojo, si esa persona ha sido testigo de los hechos, no puede ir como representante de la empresa. Si esa persona, una vez llegue a las actuaciones, nombra abogado y procurador y él no va a una actuación en concreto, se puede seguir con el abogado y el procurador. Y la persona que designa una empresa, eso lo veremos más adelante, también puede prestar la conformidad en penal. Pero para prestarlo tiene que tener un poder especial que le permita hablar en nombre de Amancio. ¿De acuerdo? Pues nada, ya sabemos, la citación de una persona jurídica la hacemos en el domicilio, se le requiere a la persona jurídica que designe un representante. Si no se designa, no se suspenden las actuaciones porque seguimos con abogado y procurador. Sí, también vamos a pedir a la persona jurídica que nombre abogado y procurador. Si no los nombra, ¿qué hacemos? Pues le nombramos de oficio, ¿de acuerdo? La comparecencia del 775 se practica con el representante especialmente designado acompañado del abogado. Le vamos a informar de los hechos que se le imputan y nosotros siempre damos la información por escrito o mediante una copia de lo que se le está reclamando en la denuncia o se le está reclamando en la querella, ¿de acuerdo? ¿Quién le informa de los hechos que se le imputan? El juez. No confundirme con quién informa de los derechos, el secretario. ¿Quién informa de los hechos que se imputan? Juez. ¿Quién informa de los derechos que le corresponden? El secretario. Son cosas diferentes. ¿Vale? ¿Qué pasa si no va la persona cuando se le van a informar de los hechos? Pues se le informan al abogado que ya esté nombrado. Chicos, ¿hace falta enviar todas las comunicaciones a la empresa al domicilio? La primera sí, pero una vez ya está nombrado con procurador, cualquier domicilio de la empresa se sustituye por notificaciones al procurador, ¿vale? Dice que se practican con el procurador todos los actos posteriores de comunicación, incluidos los que tengan carácter personal. Ojo que os van a intentar decir excluidos. Y si el procurador ha sido nombrado de oficio, se le comunicará la identidad de la persona jurídica para que él pueda ir. Vale, pues vamos al lío, muchachos. ¿Desde cuándo puedo ejercer la defensa? Pues prácticamente desde que muchos momentos me comunican el hecho, me detienen, medida cautelar o procesamiento. Chicos, ¿procesamiento qué es? Que creen que hay indicios de criminalidad contra ti y dictan un auto. Vale, ¿esto puedo hacerlo, defender, ejercer mis derechos y en la defensa desde cualquier momento? Desde el momento a estos puedo empezar a ejercerlo. ¿Cuáles son los derechos? Pues que tú tienes que estar informado de la causa y de cualquier novedad que se produzca en la misma. Chicos, ¿yo puedo mirar las actuaciones? Sí, y encima las puedes mirar con conciencia antes de cualquier declaración. Chicos, ¿yo puedo actuar en el proceso penal? Por supuesto, si eres parte, puedes actuar, decir manifestaciones, defenderte, poner recursos, lo que sea necesario. ¿Puedo nombrar abogado libremente? Claro, y si no lo nombras libremente, se te nombrará de asistencia gratuita. Chicos, ¿el intérprete puedo pedirlo si no conozco el idioma? Sí, y nunca te lo pueden pedir en gastos porque el intérprete es totalmente gratuito. ¿Puedo guardar silencio? Sí. ¿Puedo contestar algunas preguntas? Solo algunas. ¿Tengo que declararme culpable? No. ¿Tienes que declarar contra ti mismo? No. Chicos, esta información de derechos, ¿cómo va a ser? Pues se va a adaptar un poco a la persona que tú eres, edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Desde qué momento puedo ejercer el derecho de la pena? Desde que tú conoces el hecho hasta
la extinción de la pena. Eso es preguntas de examen, ¿de acuerdo? El derecho de defensa, que sepas que tú puedes estar con tu abogado puede entrevistarte antes de las declaraciones, que recordamos que pueden ser tres, la de policía, fiscal y autoridad judicial. Recordamos que el abogado va a formar parte de cualquier diligencia de prueba que se haga, tipo reconocimiento de los sitios, tipo careo, reconstrucción de los hechos. Os he dicho ya un detalle, nunca se puede un careo entre un perjudicado y un investigado, ¿de acuerdo? Más cositas, ¿puedo actuar en el proceso? ¿Tengo que estar nombrado con abogado y procurador? Sí, pero el procurador no es obligatorio hasta el auto de apertura judicial, en cuyo momento, hasta antes de ese momento, tú si quieres podéis ir solo con el letrado y el letrado es el que recibe las notificaciones, ¿vale? Ya sabemos, si no he nombrado abogado y procurador, se me nombrará uno de oficio. ¿Cómo es la reunión del investigado y el causado con su abogado? Carácter confidencial, que no te pongan reservado, no te pongan secreto, no te pongan público. Chicos, si yo cojo una comunicación, ya sea carta o telefónica, de un cliente con el abogado, ¿qué hago? Pues lo señalo en las actuaciones y las tengo por apartadas, devolviendo la correspondencia a quien corresponda. ¿Hay alguna vez que pueda tener esa carta o esa comunicación telefónica como parte de las actuaciones? Sí, si el abogado es parte del delito. Chicos, estos mismos derechos a quién le toca, al diputado y senador, pero ya veremos más adelante cómo le afectan en concreto. Chicos, ¿una persona jurídica se le comunica los mismos derechos? Sí. La primera vez que cito a la persona jurídica, aviso en el domicilio social. Le digo que represente una persona. No tiene que ser Amancio, puede ser un trabajador, ¿de acuerdo? Pero ese trabajador nunca puede ser testigo de lo que ha ocurrido. Es decir, Amancio puede designar a un trabajador que no haya sido testigo de los hechos. Chicos, si ya lo ha designado y falta, ¿qué pasa? No le a la instrucción a comunicarle sus derechos, ¿qué ocurre? Pues se lo comunicó al abogado o procurador que ellos me hayan designado. Si no lo han designado, lo hago de oficio. Las primeras notificaciones se las hago en el domicilio de la empresa, pero las notificaciones posteriores, ojo, ya se lo hago al procurador porque ya está totalmente personado, ¿de acuerdo? Pues nada, llegaríamos aquí hasta el 119 en este pequeño vídeo. Y hasta aquí esta píldora. Esperamos que te haya gustado y te esperamos en las siguientes.